Existen más de 400.000 variaciones en los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Y este número es considerable si tenemos en cuenta que el Nuevo Testamento tiene alrededor de unas 138.000 palabras. Estando tan llenas de errores las copias que nos han llegado al Nuevo Testamento, podemos considerar que el Nuevo Testamento, que la Biblia, es un completo fraude. Hola, mi nombre es Elizabeth, te doy la bienvenida a mi canal y estoy segura que este video te volará la cabeza. Hoy me gustaría hablarte de dos libros muy interesantes. El primer libro es Misquoting Jesus, del catedrático norteamericano Bart Ehrman. En este habla sobre la crítica textual y la transmisión del Nuevo Testamento y argumenta que la Biblia nos ha llegado tan llena de errores que no podemos confiar en ella, especialmente como palabra de Dios. Expresa que hay unos 400.000 errores en los manuscritos del Nuevo Testamento. Y esto le parece demasiado significativo considerando que el Nuevo Testamento solo tiene 138.000 palabras aproximadamente. El segundo libro es Misquoting Truth de Timothy Paul Jones, una respuesta muy completa a las afirmaciones de Ehrman. Paul Jones empieza por decir que sí existen unas 400.000 variaciones entre los manuscritos del Nuevo Testamento, pero que el 99% de estas son variaciones ortográficas menores, resultados de errores no intencionales por parte de los escribas. Un ejemplo de esto es Gálatas 4:28, que dice: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahora, en algunos manuscritos dice nosotros, geméis, y en otros dice vosotros, giméis. En cualquier caso, esto no tiene mayor importancia porque lo que Pablo está recordando es que los cristianos son hijos de la promesa. Del restante 1% de variantes, solo unas pocas tienen alguna importancia para interpretar el texto bíblico. Lo que es más importante, dice Paul Jones, ninguna de las diferencias afecta ningún elemento central de la fe cristiana. De todas formas, echémosle una mirada a estas diferencias más significativas que existen entre los manuscritos del Nuevo Testamento. Un primer tipo de estos cambios es cuando los copistas eran sobradamente celosos. Por ejemplo, en Mateo 1:16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Eventualmente, un copista cambió este texto y en lugar de poner marido de María, puso el que estaba comprometido con María, porque le pareció que en el texto no quedaba suficientemente claro de que María era virgen en el momento de la concepción. Pero realmente con este cambio no se inventó la doctrina del nacimiento virginal, para nada. Solamente hay que seguir leyendo en este mismo capítulo de Mateo 2 versículos más adelante para ver el conflicto que tiene José al enterarse de que María está embarazada y cómo el ángel le explica que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Otro de los cambios más significativos es cuando los copistas añadían escrituras a las escrituras. Me explico. En Mateo 27:35 dice en la traducción Reina Valera: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Pero realmente esta última parte donde se cita la profecía no está en los manuscritos más antiguos y confiables y muy probablemente tampoco en el original. Ahora, ¿quiere esto decir que un escriba inventó que lo que le ocurrió a Jesús fue el cumplimiento de la profecía de Salmos? Nada más lejos de la realidad, porque ya en el Evangelio de Juan se mencionaba que Jesús cumplía esta profecía. Específicamente en Juan 19:24 se dice: para que se cumpliese la escritura que dice: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que hizo simplemente el copista fue añadir la cita del Evangelio de Juan en el Evangelio de Mateo. Un tercer caso es cuando los copistas añadían historias o detalles que conocían por tradición oral. Un ejemplo de esto lo tenemos en Juan 5, el pasaje sobre el paralítico de Betesda. En los versículos 3 y 4 se dice que en los pórticos de Betesda yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Al estar ausente de muchos manuscritos, es muy probable que esta explicación tampoco estuviese en el original. Un copista puede haber conocido lo que sucedía en Betesda y puede haberse sentido con la necesidad de añadirlo para explicar el versículo 7.
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y aunque es bien molesto que el escriba se haya sentido con la autoridad de añadir esto, realmente no se cambia nada de la historia y mucho menos de la doctrina. Dicho esto, pudiera parecer que los escribas tenían poco o ningún aprecio por la conservación de las escrituras, pero este realmente no es el caso. Y esto es reconocido por el propio Herman, que dice que el objetivo principal de los escribas no era modificar o corregir nada, sino transmitir las escrituras de la manera más fiel y estricta posible. Y esto lo vemos en el Códice Vaticano. Cuando un escriba se atrevió a cambiar algo en su transcripción, vino otro escriba atrás, tachó el cambio, puso la palabra que era correcta y también puso una nota al pie que decía: tonto y bribón, deja la vieja lectura, no la cambies. Todo esto no niega que en algún momento haya habido cambios hechos con marcadas agendas teológicas e ideológicas. Por ejemplo, muchas veces en Hechos 18:26 los copistas pusieron el nombre de Priscila detrás de su esposo Aquila, cuando en el original probablemente estaba primero Priscila, y esto para minimizar el papel que esta mujer tenía en la enseñanza en la iglesia primitiva. Sin embargo, aún en estos casos es posible identificar qué decía el original mediante el ejercicio de la crítica textual. Y esto también es algo que el propio Bart Ehrman reconoce. La crítica textual asume que es imposible para todos los copistas cometer el mismo error o hacer el mismo cambio al mismo tiempo. Ahora, ¿en qué consiste la crítica textual? ¿Cómo trabaja? Todo esto te lo explico en este video que puedes ir a ver. Así que si te gustó este video, dale like abajo y nos vemos aquí. ¡Chao!